El prismático tiembla en la mano enguantada del general Julian Thompson. Allá abajo, en la hondonada barrida por un viento helado que corta la cara, una patrulla avanza sin gritos, sin apuro. Apenas 8 siluetas moviéndose sobre la turba malvinense, como si el suelo les perteneciera. Thompson aprieta los ojos, forzando la vista a través de la óptica alemana de alta precisión. Conoce ese sector de Monte Longdon. 3 secciones de los Royal Marines intentaron cruzarlo la semana pasada. 2 volvieron diezmadas. Una no volvió. Esos 8 hombres son argentinos. El mayor a su lado, Hastings, susurra con el aliento formando una nube blanca. Con todo respeto, general, no tienen ninguna chance. Thompson no responde. Sigue mirando. La patrulla se detiene. Uno de los soldados, de baja estatura, con el casco de acero inclinado, levanta el puño cerrado. Los otros 7 se congelan en el mismo segundo, sin una palabra. Una sincronización perfecta, ensayada, o algo mucho más profundo. Una ráfaga de ametralladora GPMG desgarra el aire gélido del valle. Thompson contiene la respiración, esperando la desbandada. Los 8 hombres no retroceden, no corren. Se desvanecen, cada uno hacia un lado, como agua escurriéndose entre las rocas. Y el paisaje desolado de la turba se los traga. El mayor Hastings abre la boca para decir lo obvio. Thompson levanta una mano y lo hace callar. Todavía no sabe el nombre de ese oficial del casco inclinado. Todavía no sabe lo que ese hombre y sus soldados harán en las próximas 12 horas. Pero algo cambia dentro de Thompson en ese instante. Algo que ninguna batalla, ni en Adén ni en Irlanda del Norte, había logrado mover antes. Si querés entender lo que pasó realmente en esa hondonada, quédate hasta el final, porque la última escena de esta jornada te va a mostrar lo que separa a un soldado de un guerrero con alma. Si todavía no estás suscripto a este canal, hacelo ahora y contanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás defendiendo nuestra historia. El puesto de mando del Batallón 45 de Comandos de los Royal Marines apesta a raciones de combate frías y a la humedad perpetua de la turba. Mapas plastificados cubren cada mesa de campaña. Alfileres azules marcan las posiciones argentinas como heridas abiertas en la geografía de la isla Soledad. El general Thompson está de pie frente al mapa más grande, con los brazos cruzados, cuando el mayor Hastings entra con una carpeta delgada y la expresión que reserva para las malas noticias. General, los argentinos han reforzado el sector sur del Longdon. Thompson no se da vuelta. Pasa un dedo sobre una línea de crestas rocosas y responde sin calor. ¿Cuántos? Hastings duda. Una sección completa, 30 o 40 hombres. Thompson finalmente se gira. Mira la carpeta, pero no la abre. Ponelos en el sector del arroyo, lejos de las crestas. Hastings anota. Ninguno de los dos dice lo que está pensando. Y lo que están pensando es simple, esos pibes no están listos. Ese juicio no nace de la nada. 3 semanas antes, en las playas de San Carlos, cuando los primeros prisioneros argentinos fueron tomados, con sus uniformes de lana verde oliva empapados, borceguíes que no eran impermeables y fusiles FAL que parecían enormes en sus manos. Los soldados británicos en la cabecera de playa se detuvieron a mirarlos. Algunos se rieron. Un sargento de los paracaidistas, veterano de varias campañas, dijo en voz alta lo que muchos pensaban. ¿Mandaron a estos críos para pelear? La risa corrió por la playa como una ola pequeña y cruel. Los argentinos lo oyeron, pero fingieron no hacerlo. Siguieron en fila, con la cabeza en alto, con una expresión que no era de vergüenza, sino algo más parecido a una paciencia ancestral. El conscripto Pipa González estaba en una posición no muy lejana, con 20 años, flaco como un junco, nacido en un pueblo polvoriento de Santiago del Estero donde la guerra era algo que existía en las radios espica, no en la vida real. Se había presentado a la conscripción una tarde de marzo porque era su deber. Le prometieron servir a la patria, y él lo tomó al pie de la letra. Pipa recibió los borceguíes, la comida era lo que había, y el mundo que vio en sus primeros días en Malvinas estaba hecho de turba, frío polar y el olor constante de la pólvora que no venía de los cohetes de una fiesta patronal. Pero Pipa no se quejaba. Observaba. Tenía la costumbre del hombre de campo, aprender el comportamiento del viento antes de largar los animales. Su jefe de sección era el teniente primero Esteves,
28 años, hijo de un suboficial, egresado del colegio militar con honores en tácticas de infantería. Esteves hablaba poco y planificaba mucho. Cuando recibía una orden, se quedaba en silencio por exactamente 30 segundos. Todos en la sección ya sabían contar ese tiempo en sus cabezas. Después, decía lo que se iba a hacer. Nunca lo que pensaba, lo que se iba a hacer. Esa distinción importaba, y mucho, en el campo de batalla. Cuando Esteves recibió la orden de patrullar el sector del arroyo, cumplió con su ritual de los 30 segundos. Luego dijo, salimos esta noche, a las 0 horas. El sector del arroyo era una trampa con paisaje. El pequeño valle corría entre dos crestas dominadas por los parás británicos. Hombres endurecidos por un entrenamiento brutal que conocían cada roca, cada ángulo de tiro, cada sombra que la luna ausente creaba en el terreno. Habían transformado ese valle en un campo de la muerte, sin trincheras obvias, sin alambres de púas visibles, solo posiciones de ametralladora camufladas en los repliegues del terreno, con líneas de fuego superpuestas que cubrían cada centímetro de suelo abierto. Los ingleses llamaban a ese sector The Corridor. El corredor. Nadie le agregaba, de la muerte, porque sonaba drama de película, pero todos sabían lo que significaba. Pipa supo de todo esto por un cabo correntino apodado Gaucho Cruz, que tenía el talento raro de descubrir información sin que pareciera que estaba preguntando. Tienen 2 nidos de mag en la saliente norte, che, dijo el gaucho mientras aceitaba su fal, la voz tranquila, como si describiera el clima, y un puesto de observación con mira nocturna en las piedras del lado este. Se activa después de las 22 horas. Pipa escuchó todo, memorizó todo y preguntó una sola cosa. ¿Hay civiles en el valle? El gaucho pensó un momento. Había un puesto de ovejeros en el centro. No se sabe si todavía queda gente ahí. Esa pregunta sobre los civiles no era de protocolo. Era Pipa. A las 0 horas en punto, la patrulla de 8 hombres salió del perímetro argentino en fila india, sin linternas, sin conversaciones. Cada hombre cargaba solo lo esencial, fusil, munición, cantimplora, un paquete de curación. Esteves iba al frente. Pipa iba tercero. El gaucho iba último, cerrando la fila, cubriendo la retaguardia, asegurándose de que nadie quedara atrás. El valle se los tragó en menos de 2 minutos y el mundo quedó reducido a las sombras, al sonido del viento y a la respiración controlada de 7 compañeros que Pipa ya conocía por el olor de su ropa húmeda. 40 minutos dentro del valle, Pipa vio la luz. Era débil, casi imperceptible. El tipo de luz que un ser humano hace cuando intenta no hacer ninguna luz. Venía del interior de un pequeño refugio de pastores, parcialmente derruido, en la margen izquierda del arroyo. Esteves levantó el puño. La patrulla se detuvo como un solo cuerpo. Pipa se agachó y estudió el refugio por largos segundos. La luz pulsaba levemente. Una vela, no una linterna. Las velas son de civiles, las linternas son de soldados. Tocó el hombro de Esteves y señaló. El teniente miró, luego hizo una seña a Pipa, anda a verificar. Pipa se arrastró solo los 50 metros de campo abierto. Cada metro era una elección. Cada elección podía ser la última. El suelo estaba helado y empapado, y había un olor a oveja que se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Cuando llegó a la pared de piedra, se quedó inmóvil, escuchando. Oyó una respiración. Oyó algo que tardó un momento en reconocer, el sollozo ahogado de una niña tratando de no llorar. Fue hasta la entrada lateral, asomó la cabeza muy despacio, y encontró a Emily. 8 años, tal vez 9, el pelo rubio lleno de paja, abrazada a sus propias rodillas en un rincón oscuro, con una vela casi consumida entre los dedos. Ella levantó los ojos hacia él y endureció el rostro. El rostro de una niña que ya había aprendido que los rostros desconocidos con uniforme militar significaban peligro. Pipa bajó el fusil, se sacó el casco e hizo lo único que sabía que funcionaba con los animales asustados del campo. Se quedó quieto, sin acercarse, y le mostró las manos abiertas. Emily no dijo nada. Él tampoco. Sacó del bolsillo de su chaquetón un alfajor de maicena que su madre le había mandado en la última encomienda. Hábito de hombre de campo, siempre guardar algo para el camino. Lo puso en el suelo, entre los dos, sin forzarla.
Emily miró el alfajor, lo miró a él, miró el alfajor de nuevo y finalmente, lo tomó. Pippa se puso el casco de vuelta, le hizo una seña para que se quedara en silencio y salió de nuevo al campo abierto. Pero antes de girar, miró una vez más hacia atrás. Emily lo estaba observando con una expresión que él no supo nombrar en ese momento. Más tarde, entendería que era la expresión de alguien que acaba de descubrir que la bondad todavía existe en el infierno. La patrulla continuó por el valle. Lo que encontraron horas después en una posición británica a 300 metros al norte, era algo que Thompson, en su puesto de mando, oliendo raciones frías, no podría haber imaginado. Y cuando los primeros y débiles rayos de sol cortaron las crestas de las islas, 8 hombres volvieron al perímetro argentino. Con información, con un prisionero y sin una sola baja. El mayor Hastings, que vio llegar a la patrulla, fue directo al teléfono. Y el general Thompson, del otro lado de la línea, se quedó en silencio por mucho más de 30 segundos. El soldado de primera clase Davis, del segundo batallón de paracaidistas, no parecía un prisionero de guerra. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Estaba sentado en un cajón de municiones vacío en el perímetro argentino, con las manos atadas al frente con un trozo de cuerda, los ojos fijos en la tierra negra. No estaba herido, no tenía ni un rasguño. Eso, por sí solo, ya era extraordinario, porque Davis había sido capturado dentro de una posición británica, en la oscuridad, por hombres que tenían todos los motivos del mundo para no ser delicados. El oficial de inteligencia británico que vino a hacer el registro inicial lo miró y le preguntó en inglés si había sido maltratado. Davis levantó la vista, pensó un momento y respondió con una sola palabra que el oficial no supo muy bien cómo interpretar, no. Pero la forma en que dijo, no, cargaba algo más. La captura había ocurrido 3 horas antes, dentro del valle, cuando la patrulla de Esteves localizó el puesto de escucha avanzado en la casa destruida al norte. Davis estaba de guardia, solo. Los otros 2 soldados del puesto habían retrocedido para buscar raciones calientes. Un error pequeño que se convertiría en una noche que él contaría por el resto de su vida. Esteves apareció desde la oscuridad a menos de 2 metros de él antes de que Davis pudiera levantar su fusil SLR. Pero Esteves no atacó. Se quedó quieto, apuntó su arma con calma y dijo en un español lento, como si eso ayudara, no grites. No te vamos a lastimar. Davis no entendió las palabras, pero entendió el tono. Bajó las manos despacio y se quedó quieto. Lo que vino después fue lo que se le quedó grabado a fuego. Pippa se acercó, tomó el fusil de Davis sin brusquedad y luego hizo algo que Davis no esperaba, asintió con la cabeza, como quien saluda a alguien en la calle. Un gesto mínimo, casi invisible. Pero en ese contexto, en esa noche, en medio de una guerra que le había enseñado a Davis que el enemigo es siempre un problema a ser eliminado, ese simple gesto pesó como una roca. Los 8 argentinos lo trajeron por el valle sin apuro, sin humillación, sin el empujón en la espalda que él había aprendido a esperar. Cuando tropezó con una roca en la oscuridad, una mano lo sujetó del brazo para que no cayera. Ni siquiera vio de quién era la mano. En el puesto de mando argentino, Esteves entregó al prisionero, marcó en el mapa los puntos exactos de las posiciones británicas identificadas y pidió mate cocido. El cabo Gaucho lo preparó en menos de 2 minutos. Era el tipo de tarea que él resolvía antes de que alguien terminara de pedirla. Esteves lo bebió de pie, mirando el mapa, ya planeando la siguiente etapa. Cuando el oficial de enlace británico llegó sin aliento, 30 minutos después, con la autorización para interrogar al prisionero, encontró a Davis sentado con un jarro de lata lleno de guiso de lentejas caliente en las manos, y a Pippa a su lado, en silencio. Sin hacer nada más que estar presente. El oficial británico se detuvo en la entrada, miró la escena, salió sin decir nada y fue directo al teléfono. Thompson atendió al segundo tono. Escuchó el relato de su oficial sin interrumpir. Patrulla de reconocimiento exitosa, posiciones identificadas con precisión, un prisionero capturado sin bajas y sin incidentes. Misión cumplida en menos de 6 horas. Cuando el oficial terminó, Thompson dejó que el aire se asentara por unos segundos y luego preguntó solamente, ¿el prisionero está bien? El oficial lo confirmó. Otro intervalo. Iré a ese sector mañana temprano. Colgó el teléfono. Se quedó mirando el mapa por un largo tiempo.
Esa noche, por primera vez en semanas, durmió antes de la medianoche. A la mañana siguiente, Thompson llegó al sector sur con 2 oficiales y el mayor Hastings. No anunció la visita. Llegó en un Land Rover, se detuvo en una cresta que dominaba el valle y pidió los prismáticos. Allá abajo, los argentinos estaban en movimiento. No el movimiento agitado de tropas bajo presión, sino algo más parecido a un trabajo organizado. Posiciones siendo mejoradas, rutas siendo caminadas con cuidado, cada hombre sabiendo exactamente dónde estaba y qué hacía. Thompson se quedó mirando por 20 minutos, sin decir una palabra. Hastings intentó comentar algo sobre logística. Thompson levantó 2 dedos sin girar, la señal universal para cállate. Fue en ese momento que la orden llegó por radio. Una compañía argentina había avanzado durante la noche y ocupado una casa de piedra a 400 metros al noreste, una posición elevada que amenazaba el flanco izquierdo de todo el sector. El comando de la brigada necesitaba que esa posición fuera neutralizada antes del mediodía. Hastings miró a Thompson y dijo con cuidado, «Puedo llamar a los hombres del tercer batallón de paracaidistas, general». Thompson bajó los prismáticos, miró hacia el valle donde los argentinos trabajaban, y dijo, «No. Déjalo en sus manos». Hastings abrió la boca, la cerró y anotó la orden más extraña que había recibido en toda la guerra. Esteves recibió la orden a las 8:42. Cumplió con su pausa de siempre. Después dijo, «Salimos en 15 minutos». Pipa ya estaba verificando su munición cuando el teniente apareció. El gaucho se quedó en el perímetro. Era el protocolo. Cuando la patrulla salía en número cerrado, alguien debía cubrir la retaguardia del puesto. Esteves planeó en voz alta una sola vez y todos lo anotaron mentalmente. La casa de piedra estaba en una pequeña elevación cubierta de rocas, con paredes gruesas y 2 ventanas que miraban hacia el valle. Dentro se estimaba que había entre 12 y 18 soldados británicos con al menos una ametralladora pesada. Era el tipo de posición que, en el manual militar británico, exigía un ablandamiento de artillería naval antes del avance de la infantería. Esteves no tenía artillería disponible. No la pidió. Thompson estaba pegado a los prismáticos cuando la patrulla argentina salió del perímetro. Esta vez eran 12 hombres, divididos en 3 grupos de 4. Los vio separarse naturalmente, cada grupo tomando una ruta diferente hacia la elevación, usando cada sombra, cada pliegue del terreno, cada roca como cobertura. No había una señal combinada visible entre ellos. O la había, y era tan sutil que Thompson no podía identificarla. Los 3 grupos se movían como partes de un mismo organismo. Había visto a los Royal Marines, bien entrenados, avanzar bajo fuego. Había visto a los Parás. Había visto a los Gurkhas. Lo que veía ahora era diferente. No era solo técnica. Era como si esos hombres no tuvieran apuro por morir y por eso mismo, supieran exactamente cómo no morir. 40 minutos sin un solo disparo. Luego, una serie de 3 tiros secos, rápidos, casi simultáneos, desde el lado este de la elevación. Thompson reconoció la secuencia, 2 tiradores neutralizando puestos de vigilancia. Hastings abrió la boca de nuevo. Thompson no levantó los dedos esta vez, solo lo miró. Hastings cerró la boca. Dentro de la casa de piedra, el sargento Brent escuchó los disparos y lo supo. Lo supo no por la secuencia, sino por la ausencia de lo que debía seguir. Ninguna explosión, ninguna ráfaga de ametralladora cubriendo un avance en línea recta. Solo la nada después de 3 disparos quirúrgicos. Y luego, el sonido de pasos que no deberían estar tan cerca. Fue a la ventana norte y no vio nada. Fue a la ventana sur y se encontró con el cañón de un FAL a medio metro de su rostro, apuntado con una calma absoluta por un soldado flaco con el casco inclinado. Pipa no dijo nada. Solo negó con la cabeza, muy despacio. Una vez. Brent se alejó de la ventana, se dio vuelta hacia sus hombres y dijo, se acabó. 17 soldados británicos salieron de la casa de piedra con las manos en la cabeza, en fila, sin resistencia. Esteves los recibió afuera, los contó uno por uno y mandó que les dieran agua. Cuando el primer soldado británico, un chico que no aparentaba más de 18 años, se tambaleó de debilidad antes de sentarse, Pipa lo sostuvo por el brazo, lo sentó a su lado, sacó su cantimplora y se la ofreció.
El chico miró la cantimplora, miró a Pipa y bebió. En la colina, Thompson bajó el prismático. El mayor Hastings, que había servido en 3 teatros de operaciones y pensaba que ya no había nada en el campo de batalla que pudiera sorprenderlo, vio en el rostro del general una expresión que no reconoció. No era admiración, exactamente. Era la vergüenza silenciosa de quien se da cuenta de que ha subestimado algo fundamental, y que esa subestimación dice más sobre él que sobre los subestimados. Thompson se quedó con los ojos fijos en el valle por un largo momento. Luego, de vuelta en el puesto de mando esa tarde, el oficial de inteligencia le trajo un mensaje del prisionero, el soldado Davis, registrado durante el interrogatorio formal, palabra por palabra. Davis había dicho que intentó explicarles a sus superiores semanas antes, cuando avistó a los argentinos por primera vez, que esos soldados no peleaban como los demás, que peleaban como si cada vida, incluyendo la del enemigo, valiera algo. El oficial dudó antes de terminar la lectura. Thompson escuchó hasta el final, se giró hacia sus oficiales y dijo las palabras que ninguno de ellos esperaba oír. Aprendan de ellos. El mayor Hastings no durmió esa noche. Se quedó acostado en su catre, escuchando el viento malvinense golpear las lonas y repitiendo mentalmente la escena de la colina. Los 12 argentinos, las rocas, el chico inglés tambaleándose y Pipa con la cantimplora extendida. Hastings había entrado en el ejército en 1965 con un manual de 300 páginas sobre conducta en combate. Ninguna de esas páginas describía lo que él había visto. No porque estuviera prohibido, sino porque a nadie se le había ocurrido escribir sobre eso. La guerra, en el manual, era una ecuación de fuerza y posición. Lo que los argentinos hacían era otra cosa, y él todavía no tenía un nombre para eso. Por la mañana, Thompson convocó a los oficiales británicos del sector. La reunión tuvo lugar en una carpa pequeña con olor a tierra húmeda, una mesa de campaña en el centro y un mapa clavado en un poste. Thompson entró sin ceremonias, se paró frente al mapa y se quedó quieto por unos segundos. No el silencio de quien organiza las palabras, sino el de quien decide hasta dónde va a ser honesto. Entonces comenzó a hablar. Dijo que había observado a la patrulla argentina en 2 momentos distintos. Dijo que el resultado táctico era impecable, posiciones identificadas, prisionero capturado, casa fuerte neutralizada, 0 bajas propias. Dijo que el comando de la brigada recibiría un informe formal con un elogio a la unidad. Y entonces se detuvo. Hastings se dio cuenta de que la parte importante aún estaba por venir. Thompson se apartó del mapa, le dio la espalda y miró a los oficiales. La táctica, ustedes la conocen, dijo. No es de eso de lo que estoy hablando. Hizo una pausa. Estoy hablando de cómo esos hombres tratan al enemigo que cae. Estoy hablando de cómo tratan al civil que encuentran en el camino. Estoy hablando de cómo avanzan sin odio, y vencen precisamente por eso. Uno de los tenientes en el fondo de la sala se cruzó de brazos. Thompson lo notó, pero no comentó. Continuó. Un soldado con odio en el pecho toma malas decisiones. Dispara cuando no debe, avanza cuando debería detenerse. El odio consume energía que debería estar usando para pensar. Una última pausa. Aprendan de ellos. Era la segunda vez que decía esas palabras. Esta vez, nadie las esperaba menos. La reunión duró 40 minutos. Cuando los oficiales se fueron, Hastings se quedó atrás, esperó a que la carpa se vaciara y luego le preguntó a Thompson, en voz baja, qué había cambiado. Thompson tomó su boina de la mesa, se la puso despacio y dijo, nada ha cambiado, Hastings. El que estaba equivocado desde el principio era yo. Salió antes de que Hastings pudiera responder. Pero a Hastings esa frase se le quedó grabada durante años. Décadas después, ya retirado, la escribiría en una carta a su hijo que estaba a punto de ingresar a la Academia Militar de Sandhurst. Sería la parte más importante de la carta. Del otro lado del perímetro, Pipa no sabía nada de esto. Estaba sentado fuera de su pozo de zorro, remendando una correa de cuero de su mochila con una aguja gruesa e hilo encerado. El mismo tipo de trabajo que hacía con los aperos del caballo en Santiago del Estero cuando algo se rompía. El gaucho estaba a su lado, fumando en silencio. Los dos tenían la costumbre de estar juntos sin necesidad de hablar, lo cual es una forma rara y valiosa de amistad. Fue el gaucho quien la vio primero.
Tocó el codo de Pipa y señaló con la barbilla. Emily estaba en la entrada del perímetro. Había llegado con un grupo de civiles que el comando argentino había autorizado a pasar por el sector en dirección al sur, a una zona más segura. Un oficial argentino los acompañaba. Un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una lista de nombres en una libreta. Emily caminaba en medio del grupo, con la cabeza baja, abrazada a un abrigo que era demasiado grande para ella. Pipa se quedó mirando por un momento, luego dobló la correa de cuero con cuidado, guardó la aguja en el bolsillo y fue hasta la entrada. Él la reconoció antes de que ella lo reconociera a él. Cuando Emily levantó los ojos y vio el casco inclinado, algo en su rostro cambió. No una sonrisa, exactamente, sino el relajamiento de una tensión que había cargado durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo era no cargarla. Pipa se detuvo a 2 pasos de distancia, de la misma manera que se había detenido en el refugio, sin acercarse demasiado, con las manos a la vista. Emily lo miró por un largo momento, luego sacó del bolsillo de su abrigo un objeto pequeño y se lo tendió. Era el envoltorio de papel del alfajor, doblado con un cuidado exquisito, inútil como alimento, pero preservado como si fuera la cosa más valiosa que poseía. Pipa miró aquel papel, la miró a ella e hizo lo único posible. Lo aceptó. Lo guardó en el bolsillo con el mismo cuidado con que ella lo había guardado. Emily observó el gesto y asintió con la cabeza. El mismo gesto que Pipa le había hecho al prisionero Davis en el valle, pequeño y pesado al mismo tiempo. El oficial argentino anotó algo en su libreta sin mirarlos. Cuando el grupo de refugiados siguió su camino, Pipa se quedó parado en la entrada por un momento. El gaucho llegó a su lado y se quedó mirando a Emily alejarse entre los otros civiles, con el abrigo demasiado grande arrastrando levemente en el barro. «Te vas a acordar de ella para siempre, pibe», dijo el gaucho. No como una pregunta. Pipa no respondió. Metió la mano en el bolsillo, sintió aquel papel entre los dedos y pensó en algo que su abuelo le decía cuando salían a campear de madrugada, que el campo no respeta a quien tiene miedo, pero tampoco a quien tiene odio. Respeta a quien presta atención. Pipa nunca había entendido del todo lo que eso significaba. Hasta ese momento, en esa entrada de perímetro, en una tierra que no era la suya, en medio de una guerra que no había elegido. Ahora lo entendía. 3 días después, el soldado Davis fue trasladado a un barco hospital británico. Antes de embarcar en el helicóptero, le pidió al oficial de enlace que lo llevara ante el teniente Esteves. La petición fue autorizada. Davis se paró frente a Esteves por unos segundos, sin saber muy bien cómo empezar. Luego, sacó de su bolsillo una fotografía pequeña y gastada, la foto de una niña pequeña, tal vez de 2 años, en un jardín con flores. Se la tendió a Esteves. El intérprete tradujo, dice que es su hija, que todavía no la conoce en persona. Nació después de que él fuera enviado al frente. Esteves miró la foto, miró a Davis. Davis continuó, y el intérprete tradujo lentamente. Dice que esperaba no volver a casa. Que después de esta semana, cree que va a volver. Esteves le devolvió la foto con cuidado. No dijo nada, pero le tendió la mano. Davis la estrechó. El helicóptero despegó y, en algún archivo militar de Londres, semanas después, un informe firmado por el general Julian Thompson describiría la actuación de la compañía argentina en el sector sur con palabras que ningún oficial aliado había usado para describir a tropa alguna en esa campaña. El informe concluía con una línea que los archivistas más tarde marcarían con tinta roja, sin saber exactamente por qué, solo sintiendo que esa línea era diferente a las demás. Estos soldados comprenden algo sobre la guerra que la mayoría de los hombres solo aprende después de que termina. Si es que lo aprenden. El general Thompson volvió al Reino Unido en julio de 1982, con condecoraciones en el pecho y una pregunta que ninguna de ellas respondía. Había visto ejércitos del mundo entero en su carrera. Había visto valentía, había visto crueldad, había visto a hombres transformarse en cosas que no podían reconocer en el espejo después. Pero también había visto a 8 argentinos desaparecer en un valle malvinense como agua entre las piedras y volver con un prisionero, información precisa y ninguna baja. Había visto a un soldado de casco inclinado ofrecerle agua a un enemigo caído. Había visto a una niña Kelper devolver el envoltorio de un alfajor como si fuera una medalla. Y supo, antes de embarcar de vuelta a casa,
que esas imágenes nunca se irían de su cabeza. No se fueron. Hay historias que la guerra produce y que los libros no pueden contener, porque no caben en fechas, en mapas, en números de batallón. Caben solo en gestos, una cantimplora extendida, un papel guardado en el bolsillo, un apretón de manos entre dos hombres que días antes existían para matarse. Los soldados argentinos dejaron en Malvinas algo que atravesó décadas y continentes. No la memoria de una victoria militar, sino la prueba de que es posible ser devastadoramente eficaz en la guerra sin perder lo que hace de un hombre un ser humano completo. Pipa González volvió a Santiago del Estero con los mismos borceguíes con los que llegó a las islas, remendados 3 veces, pero todavía los mismos. Y en el bolsillo, aquel papelito que una niña que el Pera había guardado por días y devuelto sin decir una palabra. Nunca lo tiró. Se sentó a la orilla del río con su padre una tarde de martes y se quedó mirando el agua por un largo tiempo. El padre no preguntó nada. Sabía que cuando el hijo estuviera listo, hablaría. Pipa nunca habló mucho, pero nunca olvidó. El mundo todavía está aprendiendo lo que Thompson aprendió en aquella colina. Si esta historia te tocó algo, si sentiste que vale la pena recordar a estos hombres, que vale la pena contarle a alguien, entonces hace una cosa ahora. Suscríbete a este canal, activa la campanita y compartí este vídeo con alguien que necesite oír que Argentina ya produjo héroes que hicieron al mundo detenerse y prestar atención. Hay muchas más historias así esperándote. Accede a nuestro contenido escrito completo en el comentario fijado acá abajo. Está todo ahí, con aún más detalles e historias que no caben en un solo vídeo. Contanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo la historia de nuestros soldados. Los combatientes de Malvinas merecen ser recordados. Y vos, al ver hasta acá, ya hiciste tu parte. Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas.